Buenas tardes, bienvenidos a otro módulo de Teoría de la Computabilidad. En este módulo número 11 vamos a abordar el concepto de lenguaje recursivo, lenguajes recursivos enumerables, sus propiedades y su relación con la jerarquía de Chomsky. Algunos conceptos que hemos introducido aquí los hemos visto previamente, pero los vamos a enmarcar ahora en un contexto más general, analizando en particular ciertas propiedades matemáticas asociadas a dichos conceptos. Primeramente vamos a recapitular un poquito sobre la definición de los lenguajes recursivos. Recordemos que yo disponía de un alfabeto sigma, en el cual a partir de sigma estrella capturaba todas las cadenas que podía definir en ese alfabeto sigma. Un lenguaje L iba a ser un subconjunto de cadenas, ¿sí?, de ese conjunto sigma estrella. Y vamos a decir que ese lenguaje L formal iba a ser recursivo si yo cuento con un algoritmo que me permite determinar para cualquier cadena W del conjunto sigma estrella si la cadena W pertenece al lenguaje o no pertenece a él, ¿sí? Es decir, puedo resolver el problema de la pertenencia de una cadena con respecto a un conjunto, y en este caso el conjunto es el lenguaje en sí. Si pensamos este mismo problema en el contexto de un lenguaje de programación, podemos hacer la siguiente analogía. Yo puedo pensar que los caracteres que utilizo en la computadora me definen el conjunto sigma. ¿Quién sería sigma estrella? Sería el conjunto de todas las cadenas posibles formadas por caracteres. En particular, podría pensar entonces que sigma estrella me representa el conjunto de todos los archivos de texto que yo puedo llegar a escribir. En particular, podemos pensar que hay algunos archivos de texto que corresponden al lenguaje Pascal. Son aquellos programas que yo puedo compilar con un compilador de Pascal de forma exitosa. Entonces, una cadena W que corresponde a un programa en Pascal, que es un archivo de texto, va a ser un caso particular de los elementos que podemos encontrar en sigma estrella. ¿Quién sería el conjunto L que estamos considerando en esta analogía? Sería, por ejemplo, el conjunto de todos los programas en Pascal. Todas las cadenas que corresponden a programas en Pascal son un subconjunto de los potenciales archivos de texto que yo puedo llegar a escribir. Un compilador de Pascal está determinando que Pascal, como lenguaje formal, visto como lenguaje formal, se comporte de manera recursiva. ¿Por qué? Porque el compilador de Pascal, para cualquier programa que yo le indique, me va a decir si el programa es un programa en Pascal correcto o si el programa no es compilable y por lo tanto no pertenece a este conjunto. ¿Sí? Es decir, que voy a poder responder a esta pregunta exitosamente. Este es un tema que ya abordamos en un módulo pasado. Ahora bien, tenemos entonces esta noción de lenguaje recursivo que, si pensamos que cualquier algoritmo que yo realizo lo puedo conceptualizar con una máquina de Turing, yo puedo volver a plantear la definición anterior de la siguiente manera. Un lenguaje L se va a decir recursivo si es aceptado por una máquina de Turing T, tal que esa máquina, cuando yo acepto a los elementos W que pertenecen a L, se detiene, por supuesto, en un estado que es aceptador. Mientras que si le doy un elemento W que no pertenece a L, la máquina T, que representa el algoritmo de decisión, se detiene, pero en un estado no aceptador. En ambos casos, la máquina de Turing T, que actúa como algoritmo que determina pertenencia para las cadenas de L, se detiene siempre, o en un estado aceptador o en un estado no aceptador. Ahora bien, hay una definición alternativa de otro concepto que es un poco más amplio, ¿sí?, donde incluimos un aspecto que es delicado, ¿sí?, que está asociado a algo que se conoce como semidecibilidad, que corresponde a la noción de lenguajes recursivos enumerables. Un lenguaje se va a decir recursivo enumerable si yo dispongo de una máquina de Turing T que es capaz de enumerar las cadenas de L. Dicho en otras palabras, un lenguaje L va a ser recursivo enumerable si existe una máquina de Turing T que siempre se detiene para cadenas W, tales que W pertenece al lenguaje, pero no necesariamente se detiene para aquellas cadenas W no pertenecientes al lenguaje L. Vamos a volver a repensar este concepto de lenguaje recursivo enumerable en un dibujo. ¿Sí? La máquina de Turing verde, en este caso, está asociada a lo que sería un lenguaje recursivo. Es una máquina que siempre me responde por sí o por no. Si tomamos por caso el conjunto verde que refleja el lenguaje L1, vemos una cadena W3 que no pertenece al lenguaje L1, mientras que W1, W2, W5 sí pertenecen a L1. En consecuencia, si L1 es un lenguaje recursivo, esta máquina de Turing T me responderá, por ejemplo, que W2 pertenece a L1, pero si le preguntamos por W3, la máquina de Turing se detendrá en un estado no aceptador y me dirá W3 no pertenece a L1.
Ahora, si considero la situación de abajo, ¿sí? El lenguaje L2, representado por este conjunto azul, lo que tenemos es un ejemplo de un posible lenguaje recursivo enumerable. Tenemos cadenas que pertenecen a L2 y hay una cadena en particular que no pertenece a él. Si yo pregunto a esta máquina de Turing T, ¿sí? Si el lenguaje es recursivo enumerable, si pregunto a esta máquina de Turing T por cualquier cadena de las que pertenecen al lenguaje, la máquina de Turing se detendrá en un estado aceptador. Pero si le pregunto por la cadena W3, yo no puedo estar seguro de qué es lo que va a suceder. Es decir, puede ser que la máquina se detenga, o puede ser que la máquina inicie una secuencia de pasos que lleve a un ciclo infinito. Pero como yo no sé de antemano cuánto tiempo tengo que esperar, si 5 instrucciones, 10 instrucciones, 1000 instrucciones, 1.000.000 de instrucciones para saber cuál es la respuesta, en el caso de que la cadena no pertenezca al lenguaje, puedo quedarme esperando infinitamente. ¿Sí? Me puedo quedar trabado en esta situación de analizar una cadena que no pertenece al lenguaje. Entonces, esta situación lleva a la siguiente relación, ¿sí? Algo que dejamos planteado como ejercicio, es que todos los lenguajes que son recursivos están contenidos dentro del conjunto de lenguajes recursivos enumerables. Es decir, satisfacer las condiciones de ser un lenguaje recursivo hace que también estemos satisfaciendo las condiciones asociadas a los lenguajes recursivos enumerables. Mientras que, si un lenguaje es recursivo enumerable, no necesariamente va a ser recursivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso de no pertenencia, podemos no detenernos nunca a caer en un ciclo infinito, como mencionamos antes. Bien, entonces, tenemos esta relación de inclusión, ¿sí? Que todo el lenguaje recursivo es recursivo enumerable, pero la recíproca no se verifica. Para ver que la recíproca no se verifica, vamos a hacer un análisis que de alguna manera nos va a llevar a esta conclusión. ¿Sí? O sea, acá lo que planteamos es simplemente la inclusión, mostrar que este conjunto está incluido en este más grande. Si pensamos en la jerarquía de Chomsky, en los resultados que hemos visto previamente, tenemos que recordar que nosotros presentamos un teorema, el teorema que denominábamos informalmente de círculos concéntricos, donde yo iba construyendo gradualmente conjuntos tita 0, tita 1, tita 2, que me permitían determinar para cualquier lenguaje sensible al contexto, donde las reglas verificaban que el lado izquierdo en longitud era menor o igual al lado derecho, que yo disponía de un algoritmo que me permitía saber, a partir de ese teorema de círculos concéntricos, tenía un algoritmo que me permitía determinar para cualquier cadena W si W pertenecía al lenguaje o no. Por lo tanto, los lenguajes de tipo 1, consecuentemente los de tipo 2 y los de tipo 3, porque para ellos se aplicaba el mismo criterio, siempre las reglas, el lado izquierdo es menor o igual al lado derecho en todos ellos yo disponía de un algoritmo de determinación de pertenencia de cadenas. Siempre podía saber si una cadena pertenecía al lenguaje o no. En el caso de los recursivos enumerables ya no tenemos este poder de decisión por sí y por no, ¿sí? Únicamente nos quedamos en la situación de poder afirmar pertenencia si la respuesta es que sí, pero no podemos estar seguros, no necesariamente va a ser el caso si la respuesta es que no. Lo que vamos a mostrar ahora es un abordaje que nos permite entender cuáles son los límites de las capacidades computacionales de las máquinas de Turing. En particular, por razones que vamos a ver más adelante, es conveniente que cada máquina de Turing sea bautizada con un determinado nombre. Entonces, el conjunto de todas las máquinas de Turing posibles, en lugar de pensar todas las quíntuplas que yo puedo escribir, lo pienso a través de esos nombres posibles que asocio a máquinas de Turing, ¿sí? Por lo tanto, imaginamos, ¿sí?, que de alguna manera yo tengo la posibilidad de escribir todas las máquinas de Turing posibles que se me ocurran, que vendrían a equivaler a todos los algoritmos posibles que yo puedo llegar a escribir, y a cada una de ellas la bautizo con un nombre diferente, ¿sí? Imaginamos que estas máquinas de Turing las guardamos en un arreglo, ¿sí? Y a cada componente del arreglo, a su vez, tenemos aquí otro arreglo con nombres, tal que hay una correspondencia 1 a 1 entre las máquinas de arreglo de máquinas de Turing del arreglo de la izquierda y los nombres del arreglo que está a la derecha. Ahora bien, ¿cuál sería el nombre que yo puedo pensar para una máquina de Turing? Podemos observar lo siguiente, ¿sí? Es algo que ya analizamos en el caso del planteo de máquina universal de Turing. Si yo tengo dos quíntuplas, por ejemplo, ¿sí?, y una cierta cadena, habíamos visto que yo podía reflejar el contenido de las quíntuplas, si utilizaba notación unaria, ¿sí?, en filas, ¿sí?, en un formato tabular, en filas en las cuales
yo representaba en qué estado estoy, qué símbolo estoy leyendo, a qué estado voy, qué símbolo escribo y se me muevo a derecha e izquierda. ¿Cómo reflejaba eso? Utilizando únicamente dígitos 0 y 1. ¿Sí? Era una alternativa. De forma tal que yo después podía pasar una cinta y guardar esta representación tabular en una cinta usando separadores, indicando cuáles eran los estados, símbolos leídos en la cinta y demás, almacenados también dentro de una cinta. ¿Sí? Este concepto era esencial para definir la máquina universal de Turing, donde yo guardaba la información de estas quíntuplas dentro de una cinta que iba a ser la alimentación, ¿sí?, para una máquina universal de Turing. La misma cadena que quería procesar también la podía almacenar en la cinta. Ahora bien, ¿qué sucede? Si yo tomo esta máquina de Turing, ¿sí?, en este caso es una máquina de juguete que tiene únicamente 2 quíntuplas, codifico esta información de manera apropiada, ¿sí?, utilizando secuencias de ceros y unos, lo que podría hacer es obtener una secuencia de ceros y unos que me está reflejando el hecho de que esa máquina de Turing tiene un nombre que corresponde a una secuencia en binario. Esa secuencia en binario la podría partir de alguna forma, hacer una equivalencia en caracteres ASCII, lo que a mí se me ocurra, es una secuencia de símbolos, pero en definitiva lo que me termina quedando cuando tengo una secuencia de ceros y unos es justamente un valor numérico, es un número natural. ¿Sí? Por lo cual, una máquina de Turing en definitiva puede verse como una cadena de simbolitos que representa su contenido, que puede a su vez traducirse en un determinado número natural. ¿Sí? Este es un concepto sumamente importante. ¿Por qué? Porque estamos viendo que de alguna manera cada máquina de Turing estaría representada, ¿sí?, tendría su representación en términos de uno de los números naturales que existen. ¿Sí? Tenemos infinitos números naturales, los podemos contar, ¿sí?, sabemos cómo obtener cada uno de ellos, y estamos viendo que cada máquina de Turing va a tener asociada un número natural como número de bautismo. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es codificar las máquinas de Turing de la siguiente manera. Voy a hacer una función que permite bautizar máquinas de Turing. Supongamos que tenemos una función cod que transforma una máquina de Turing que está escrita en un alfabeto sigma 1 en otra escrita en un alfabeto sigma 2. Y cod es una función tal que, si tengo dos máquinas de Turing diferentes, M1 y M2, ¿sí?, lo que va a suceder es que la codificación, ¿sí?, de la máquina M1, cuando yo la represente usando el otro alfabeto sigma 2, va a corresponder a un cierto nombre, y la codificación de la máquina M2 va a corresponder a otro nombre, tal es que los nombres van a ser diferentes. Para máquinas diferentes voy a tener nombres diferentes, imágenes diferentes. O sea que la función es inyectiva. A su vez, lo que estamos seguros es que cod puede no ser suryectiva, ¿sí? Es decir, puede haber nombres, puede haber secuencias en este alfabeto sigma 2 que no representan ninguna máquina de Turing en concreto. ¿Sí? Si lo pensamos gráficamente, tenemos la situación siguiente. Mi función cod para bautizar máquinas de Turing está tomando del lado izquierdo una cierta máquina de Turing codificada de alguna manera y me devuelve del lado derecho un nombre de bautismo de esa máquina de Turing. Acá tengo todas las máquinas de Turing que yo puedo definir con un cierto alfabeto, y acá tengo la imagen que es lo que se denomina conjunto codificado de nombres. ¿Sí? CSN me representa todos los nombres posibles que corresponden a máquinas de Turing. Para dos máquinas diferentes obtengo dos códigos diferentes, y como dijimos antes, la función cod no necesariamente es suryectiva, ¿sí? No voy a cubrir el conjunto de todas las cadenas que tengo en sigma 2 estrella. Ahora, este conjunto codificado de nombres, fíjense que lo que nos está indicando es que si yo aplico la función cod a todas las máquinas posibles que tengo en mi dominio, todas las máquinas de Turing, lo que obtengo como imagen es un conjunto R, ¿sí? Conjunto que representa nombres. Ahora bien, esta cadena W que yo obtengo en la imagen, ¿sí?, tal que W es la codificación de la máquina T, la puedo pensar como el nombre de la máquina T. ¿Sí? O sea que en definitiva mi función cod actúa como una función que bautiza máquinas de Turing con un cierto nombre. Como dijimos anteriormente, si yo tomo todos los códigos posibles, todos los nombres posibles asociados al conjunto del dominio, que son las máquinas de Turing, lo que voy a obtener en la imagen lo voy a llamar conjunto codificado de nombres. ¿Sí? Son todos los nombres de las máquinas de Turing que yo puedo representar. Vamos a volver a recapitular sobre lo que conocíamos sobre la jerarquía de Chomsky,
Y tenemos que recordar en este contexto, ¿sí?, que los lenguajes que abordamos anteriormente eran todos de tipo recursivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo arrancaba con los lenguajes de tipo 1, ¿sí?, los que reconocía con autómatas acotados linealmente, y para ellos tenía algoritmos que me decían si una cadena pertenecía o no pertenecía. Lo mismo valía para tipo 2 y para tipo 3. Ahora lo que nos encontramos es que justamente en este conjunto amarillo, que es el tipo 0, ¿sí?, que corresponde a los lenguajes reconocibles con máquinas de Turing, los vamos a encontrar con el conjunto de lenguajes recursivos enumerables, ¿sí? No necesariamente vamos a tener siempre un algoritmo de decisión de pertenencia. Podemos incluso hacernos la pregunta si existen lenguajes que ni siquiera son recursivos enumerables, es decir, que salen fuera de este conjunto capturable, ¿sí?, con el tipo 0. Sobre esos conceptos vamos a hablar un poquitito a continuación. ¿Sí? Se puede asegurar, se puede demostrar, y esto está asociado directamente a lo que corresponde a lo que se conoce como halting problem, que existen lenguajes que no son recursivos enumerables, ¿sí? Existen lenguajes que yo puedo caracterizar formalmente que no cumplen la propiedad de ser recursivos enumerables. Entonces, ese lenguaje particular lo vamos a armar, ¿sí?, con un cierto conjunto de NRE, que en la segunda parte de este módulo vamos a clasificar cómo se lo construye. Por hoy nos vamos a detener acá y ya continuamos en la segunda parte, ¿sí?, con mayores detalles sobre esta caracterización. Muchas gracias.